Dice también Merleau-Ponty, siempre refiriéndose a la percepción como el repertorio de significados que condicionan nuestra comprensión del mundo, el repertorio de significados que condicionan nuestra percepción del mundo, ¿no? Por ejemplo, recordaba él a Kant, ¿no? A Immanuel Kant. Immanuel Kant, como ustedes saben, dice que el hombre percibe condicionado por dos nociones básicas, a priorísticas, que son espacio y tiempo. Él no ve el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo le permiten ver. Condicionan su discernimiento. Al igual que la lengua. Si yo sigo esta exposición en polaco, idioma que desconozco por otra parte, es probable que la percepción se acote aún más. El castellano, en tanto, es el presupuesto no previsto, pero legítimo, de esta charla. Ninguno de ustedes suponía que yo no iba a hablar en castellano. El castellano habilita la comprensión y la incomprensión de lo que digo. Pero es una incomprensión legítima porque se movería dentro de un espacio semántico compartido. Lo mismo pasa con la comprensión. Dice entonces Merleau-Ponty, la metafísica, la emergencia del más allá de la naturaleza, no se localiza al nivel del conocimiento, se inicia con la apertura a lo otro. Está en todas partes y desde luego en el desarrollo propio de la existencia. Lo otro. Lo otro es esta copa en manos de Rainer Maria Rilke. En mis manos es una copa. La defino por su funcionalidad. Copa. Elemento material que sirve para depositar en el agua e ingerirla, no sin cierta prudencia. En manos de Rainer Maria Rilke, en manos de cualquier artista cabal, el objeto pierde la primacía de su significación heredada y se transforma en reveladora de la subjetividad que entabla relación con ella. Entonces ya no estamos ante una copa. Estamos ante el carácter de revelación que le infunde el poeta por obra del vínculo perceptivo que entabla con ella. Metafísica significa en este caso lo que va más allá de las acepciones convencionales. Lo otro, dice Merleau-Ponty. Lo otro. Esta alteridad es la que dicta el texto. Todo texto lo que hace es dictarnos la alteridad que por obra de la vocación y la sensibilidad poética ingresa al lenguaje. Ingresa al lenguaje. ¿Esta es Elisa? No, esta no es Elisa. Elisa es la de la sonata. La que usted ve no es Elisa, porque usted a Elisa no la ve. Usted estaba buscando una mujer previsiblemente bella y yo le estoy brindando el deslumbramiento de una revelación. Nicanor Parra. El árbol, mejor dicho, el poeta está allí para que el árbol no crezca torcido. ¿Cuándo está torcido el árbol? Cuando el sentido común, el prejuicio o la indiferencia lo sepultan en una forma inamovible. Y deja de estar torcido cuando el poeta lo recupera para el carácter primigenio de su presencia. En poesía solo existe el estado genesíaco, es decir, fundacional, de un mundo que gana su condición de singularidad porque es arrebatado a la percepción usual en que las cosas se sitúan. Un elemento más en Merleau-Ponty. Llamamos trascendencia, dice en la fenomenología de la percepción, llamamos trascendencia
este movimiento por el cual la existencia reasume por su cuenta y transforma una situación de hecho. Es decir, cuando la existencia se hace responsable, en nuestro caso, del lenguaje. Cuando la existencia se hace responsable del lenguaje. Es decir, cuando efectúa el acto interpretativo que somete los significados heredados a una necesidad de ser. A una necesidad de ser. Expresarse es salirse hacia la existencia, es decir, hacia la enunciación de nuevas acepciones para el lenguaje, y no por obra de la invención de un léxico inédito, sino de una instrumentación personal, irreemplazable, incanjeable, de los mismos vocablos que compartimos con todos. Cuando el exceso de originalidad tiene lugar, el lenguaje se vuelve ininteligible. Borges lo decía así: si algo es desmedidamente original, resulta incomprensible. Tiene que haber un punto medio. Edgar Allan Poe lo supo plantear muy bien, y muy bien lo planteó Freud cuando hablaba de lo siniestro. Tiene que haber un punto intermedio entre lo inédito y lo édito. Donde hay un punto intermedio en el uso del lenguaje entre lo édito y lo inédito, allí hay alguien. Hay alguien, aparece una voz. Lo édito es lo heredado, son las acepciones tradicionales de la lengua. Lo inédito es alguien. Pues bien, alguien, el otro. Mi hipótesis es que la vida humana, en el sentido de cada uno, es un auténtico milagro. ¿Por qué? Porque somos uno por una única vez. Gracias a la finitud, nuestra vida es un milagro, porque los milagros son excepcionales. Y uno es excepcional, no por sus méritos, sino por su presencia. La existencia es un hecho irrepetible, y la singularidad de nuestra presencia en el mundo pide la palabra. La pide en todos los niveles de la existencia, en todos los niveles de la vida. Pero en el caso del escritor, pide la palabra como posibilidad de impedir que el árbol esté torcido, es decir, que quede inscrito en una significación no trabajada por la relación que uno entabla con él. El poeta es el hombre que entabla relación con un mundo de significaciones tomado por la necesidad de traducir la singularidad de su vínculo, la singularidad de su comunión con el mundo. Por último, en Merleau-Ponty dice: se define al hombre por su experiencia, es decir, por su manera peculiar de dar forma al mundo. Miren los verbos, ¿no? Se define. Tomémoslo etimológicamente. El hombre está definido, es decir, alcanza su contorno propio, su singularidad, por obra justamente de su manera peculiar de dar forma al mundo. En principio no somos seres definidos. Lo que tenemos de definido es proporcional a la instrumentación que hacemos del lenguaje para inscribirlo en el campo de una expresión indelegable. Mirada desde el lado del mecenas, como antes le decía a ustedes, Elisa es previsible, porque a esa mujer él ya la había visto. Cuando la reencontró en el recital, no la vio porque ya la había visto. Era absolutamente previsible. Una mujer que no le llamaba la atención.
Lo que no nos llama la atención está sepultado, cristalizado en los significados inamovibles. Cuando algo nos llama, el lenguaje es maravilloso, cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos convoca, cuando algo convoca nuestra vocación, entonces es sustraído a la cristalización en que lo sepulta la significación congelada generada por el hábito o el prejuicio. En ese instante podemos decir que tiene lugar la poiesis. Los griegos, como bien sabemos todos, vale la pena recordarlo, llamaban poietes al agricultor. En el griego arcaico, poiein es el acto de siembra y cosecha de la tierra. El acto agrícola es el poiein. El poietes es aquel que lleva a cabo el acto de desocultar, de traer a luz lo que la tierra guarda en sí misma. Siembra para que irrumpa. Luego el término pasó a significar esto. Es aquel que permite que las palabras dejen de decir lo que ya sabemos para que empiecen a decir lo que tenemos la posibilidad de descubrir. Poeta. Aquel que abre a una nueva significación lo heredado.